grabar. Ya. Y estoy buscando el enunciado. Sorry, que yo igual estaba haciendo como justo una tarea ahora. Entonces, me hablan por el chat. Están utilizando SVB. Entonces, la P1. Bueno, antes de partir al tiro con la P1, igual no sé si tienen el enunciado a mano, pero les había hecho un resumen, que ahí están como todas las fórmulas que vamos a usar en el auxiliar. No sé si les gustan como los resúmenes, yo los hago así como con harto amor para que no se pierdan. Y bueno, vamos a ver principalmente el concepto de Gronskiano, que lo debieron haber visto en cátedra, y es esa función que está asociada a las soluciones de la ecuación con sus derivadas. Entonces, con el Gronskiano es una herramienta súper poderosa, ya que nos dice que las soluciones, si el Gronskiano es distinto de cero, nos dicen que son LI. Y eso significa que pertenecen al espacio de soluciones de la ecuación homogénea. Y eso de verdad es súper poderoso. De hecho, la P2 es solo de Gronskiano y sus propiedades. Y después vemos el método de solución particular para encontrar la variación de parámetros. O sea, mediante variación de parámetros, que es una fórmula como llegar y chantar una vez que encuentro las soluciones particulares de la EDO, UNI1 y UNI2. También tengo acá cómo sacar la solución homogénea a través del polinomio característico. Y eso básicamente. Ya, entonces vamos a partir con la P1. Que sería lo siguiente. Sería I2' más 3i' más 2i es igual a 0. Ya, entonces para resolver esta ecuación de segundo orden, porque es como raro resolver una de segundo orden, vamos a pasar esta función a su forma de polinomio característico. O sea, vamos a encontrar el polinomio característico de esa función, que sería el siguiente. El I2' se correspondería a lambda cuadrado más 3 lambda más 2 es igual a 0. Entonces, la solución, eso es el polinomio característico. Y para encontrar los lambda que resuelven el polinomio igual a 0, corresponde encontrar las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, factorizamos esto, y esto es como un lambda más 1 y lambda más 2 es igual a 0. Entonces tenemos dos soluciones que van a ser lambda 1 es igual a menos 1 y lambda 2 es igual a menos 2. Y vamos a nuestro resumen y nos sale en la parte de soluciones homogéneas el caso de tener dos reales distintos. Entonces nosotros ya sabemos que la solución es del tipo y de x es igual a e lambda 1x más b e lambda 2x. Entonces reemplazando, llegaría a que la solución es a e menos x más b e menos 2x con a, b reales. Ahora, me piden también encontrar la base de la solución homogénea, que es como el espacio H, donde están definidas las soluciones. Entonces, esto sería simplemente, sería como mi H es igual a, si tengo que esto, entonces sería E menos X y E menos 2X. Entonces, acá también notamos algo súper choro, que es que la dimensión de H, la dimensión de H, dim, no dim malo, sino de dimensión, es el mismo que el grado del polinomio.
porque este grado es igual a 2 y la dimensión es igual a 2. Entonces, como una forma de saber que lo que estoy haciendo al menos tiene sentido, es que si tengo una ecuación de segundo orden, su polinomio va a ser de grado 2 y la dimensión de la base, o sea, la dimensión de la base de soluciones homogéneas también va a ser igual a 2. Sí, H es el conjunto de soluciones. Bien, ahora la B es un poquito más difícil. Puse esta como para que fueran refrescando la memoria, porque imaginé que como la semana pasada estaban con tarea, no pescaron mucho esta materia. Y es esto. De menos 1 a la cuarta. Más 3 cuadrado y 0. Ya. Esta es una EDO que está expresada en su forma de diferenciales, como vieron con el Benjo. Ya. Entonces es como extraño empezar a tratar de resolver esto con anuladores y cosas así, porque igual es como matraca. Pero existe como una cosa de notación simplemente, que esto se puede escribir también como la forma del polinomio característico, y así va a ser un poco más simple encontrar las soluciones. Entonces el polinomio característico de esto va a ser lambda 3 por lambda más 3 cuadrado. Es simplemente reemplazar los d por un lambda y quitar la i. Entonces voy a así igualar a 0. D menos 1 a la cuarta, d cuadrado más 2d más 3 cuadrado. Bien. Para resolver esto igual a 0, voy a usar un concepto que se llama multiplicidad algebraica. Perdón, ¿no es que hay que cambiar todos los de a lambda o cómo? Me perdí. Ah, sorry, me dio como dislexia. Dije, lo voy a hacer y no lo hice. Ahí sí. Entonces voy a usar ahora un concepto que se llama multiplicidad algebraica. Sorry. Que se denota como m sub lambda. Y simplemente es cuántas veces se repite como, por ejemplo, este es lambda a la 3. Entonces son 3 veces lambda, que, o sea, 3 veces el lambda multiplicación. Entonces, por ejemplo, para este sería 3. Eso simplemente es para ir como ahorrándonos un poquito de desarrollo. Entonces, hay que resolver lo siguiente. Y vamos a ir viendo como una por una las soluciones. Ya, entonces, de esta tenemos que lambda es igual a 0, con multiplicidad algebraica 3. Eso es porque tenemos 3 valores de lambda que son 0. O sea, para 3 lambdas distintos van a ser 0 la solución. Entonces usamos el caso de cuando tenemos reales iguales, que simplemente le voy agregando como el x a mi solución. Entonces la base de soluciones en este caso sería e a la 0, x e a la 0, x cuadrado e a la 0. Y e a la 0 es simplemente 1. Entonces esto sería lo mismo que decir 1x y x cuadrado. Y esa sería como mi primera base de soluciones para el valor de lambda igual a 0. Ahora vamos a evaluar el segundo factor de i más 3 igual a 0. Y de acá tenemos que i es igual a menos 3. O sea, lambda es igual a menos 3. Entonces, ¿cuál es la multiplicidad de esto? Es 2. Con m igual 2.
Entonces tengo dos valores, dos lambda para que el resultado sea menos 3. ¿Se cachó? ¿Se perdieron? Alguien dijo me perdí. Recapitulo entonces. Ya. Volviendo a plantear como de cero, ya. Tengo la EDO expresada en función de sus diferenciales. Entonces, simplemente para resolverlo mediante polinomio característico, yo sé que por notación puedo simplemente reemplazar todas las D por un lambda, quitarles el I, igualando a 0, encuentro los resultados de los lambda. Para esto introdujimos el concepto de multiplicidad algebraica, que es simplemente el número del exponente de la solución que yo estoy buscando. En este caso partimos con esto, y a la 3 igual a 0, ya que para encontrar soluciones, como son factores, puedo ir buscando la solución factor a factor y luego combinarlos. Así, para este lambda igual 0, va a ser multiplicidad geométrica, perdón, multiplicidad algebraica 3. Entonces, tengo 3 soluciones iguales. Y yo sé desde mi resumen que si tengo 3 soluciones iguales, lo que se va haciendo es que se le va sumando x, o sea, se le va agregando un x al término del exponencial. Y así llego a la base de soluciones, que sería ese. ¿Dónde está eso? Luego, ¿Dónde está eso del resumen? Porque justo eso es lo que yo no había entendido, que la base de soluciones era eso. Está en el AUX, como en la parte derecha, donde dice solución homogénea. Como que evaluamos los casos si lambda 1, me chanceé ahí, lambda 1 y lambda 2 son reales distintos, lambda 1 a lambda 2 igual lambda, reales iguales. Entonces, sí, voy a volver a subir después el enunciado porque caché recién que salieron unas fichas compilando. Y ahí me he echado un paréntesis. Pero lo vuelvo a escribir acá. Entonces, sí. Lambda 1 es igual a lambda 2. Entonces, I es igual a E lambda X más Bx E lambda X. Y eso es extensible para más soluciones. Por eso acá es no estoy escribiendo la solución, sino la base, que sería como sin las constantes. Y acá sería E lambda X 0. Y acá sería X E a la 0. Y acá X cuadrado E a la 0. Ya. Ahora siguiendo, ¿se cachó? Sí, mejor. Sí. Ya, bueno, si después te queda alguna duda, ahí me decís. Ya. Siguiendo entonces, acá lo mismo, tenemos dos soluciones iguales, entonces la base de soluciones va a ser E a la menos 3x y x E a la menos 3x. Luego vamos a ver el siguiente factor, que sería I menos 1 a la cuarta igual a 0. Entonces I es igual a 1 con multiplicidad 4. Y esto significa entonces que voy a tener 4 distintas soluciones que van a ser E a la X, X E a la X, X cuadrado E a la X y X cubo E a la X. Ya. Ahora nos queda el último factor, que es el que se ve un poquito más raro, que es ya. Ahora yo puedo usar también de la notación del polinomio característico y resolver este tipo de ecuaciones como si fueran una ecuación cuadrática simplemente. Entonces yo puedo hacer como el lambda 1,2 es igual a menos 2
más menos raíz cuadrada de 4 menos 4 por 1 por 3 partido en 2, que es como muy PSU, pero bueno, funciona. Entonces nos va a quedar que lambda 1,2 va a ser menos 1 más menos en raíz de 2i. ¿Por qué? Porque este término me va a dar menor que 0. Entonces voy a tener una raíz compleja. Ya. ¿Qué pasa con esto? Voy a tener dos soluciones que van a ser complejos conjugados. Y para eso también hay un caso en el resumen, que es el tercer punto, que es cuando tengo complejos conjugados, y lo puedo escribir en función de exponenciales o de senos y cosenos, ya que es, como vieron en intro de álgebra, existe como una notación que relaciona los exponenciales con las trigonométricas. Entonces, esto son dos soluciones donde cada una se repite. ¿Por qué? Porque esto está al cuadrado. Entonces, la base de soluciones va a ser e a la menos x, porque el e se eleva al término real, por coseno de el término complejo, 2x. Y la segunda va a ser lo mismo, simplemente con seno. Y ahora, se repiten, porque recordemos que esto estaba al cuadrado, entonces cada solución tiene multiplicidad algebraica 2. Entonces me quedaría x e a la... Oh, me volví. E a la menos x, coseno de raíz de 2x, y x e a la menos x, seno de raíz de 2x. Ya. Ahora, simplemente la base de soluciones va a ser la unión de todas las bases que ya habíamos encontrado para cada solución en particular. Entonces va a ser 1x, x cuadrado, y a la menos 3x, y así, uniendo todos los términos de las bases que encontré. Ahora, si nos fijamos acá, de nuevo se tiene que cumplir que el grado del polinomio tiene que ser igual a la dimensión de h, para confirmar que está bien. Y ahora para encontrar la solución general de la EDU, simplemente sacamos las bases y le sumamos una constante. Entonces sería a más bx más cx cuadrado más d e a la menos 3x, y así. Porque no voy a escribir los 13 términos ahora, pero como era para entender la idea. Ya, ¿se cachó? ¿Alguna duda con esto? Igual de a poco ya se van a ir aprendiendo como los casos que salen a partir de los lambda. Disculpa, Es tengo una duda. como, dime. Al final solo mezclaste las bases de todas las soluciones que tenías, ¿cierto? Sí, solo las uní. Ya, vale, gracias. Ujú. Peña, Dime. ahí cuando escribiste el final con los cosenos y los senos, ¿eso era por el tercer caso que está acá en el resumen? Sí, exactamente por eso. Porque los podía escribir igual como exponentes y cosas así, pero me gusta más la notación de seno y coseno simplemente. Ah, ya vale. Vale, gracias. Ambas son equivalentes, ahí tienen que ver ustedes como cuál se acomoda más a lo que están haciendo. Yo tengo... dale, dale. Yo quería lo del coseno y lo del seno, porque Dime. E elevado a la solución no sería como la suma, no sería como E elevado a menos x por coseno de raíz de 2x más o menos seno de raíz de 2 de x, más me parece.
Me confundí esa Es que esto sale como de cuando te estaban como en intro de álgebra, que tenían como ne, lambda i es igual a como un coseno más un seno. No me acuerdo en este momento de la notación exacta de intro de álgebra, pero eso sale de ahí. Porque si no, lo que pasaría, como está como en el otro caso, es que tendrían un e a la menos x, que sería el término real, por a e a la término imaginario con i. Entonces sería raíz de 2 y x. Entonces, al hacer como el producto, al final se termina llegando a que son equivalentes. De ahí viene. Pero si lo ponen como seno o coseno, o como este caso, es lo mismo. En general se trabaja mejor con seno y coseno, pero pueden salirles de repente preguntas teóricas donde les acomoda más usar esa anotación. Que en este momento de verdad no me acuerdo de la anotación que se usaba en intraálgebra porque estaba como todo el día haciendo tarea y estoy un poquito bloqueada. Así que igual se los puedo después mandar. Yo tenía una duda de que en las últimas soluciones que sacaste, los lambda eran imaginarios. Igual usaste la propiedad de la multiplicidad 2, como que le agregaba y la x. Eso entonces igual cuenta para Sí. los imaginarios. Eso solo Sí. dice reales. Sí, Gracias. eso también cuenta con lo imaginario. Ahí se los voy a poner después, les voy a volver a subir el enunciado, que ahora lo estaba viendo y quedé chiquillo con unos errores, y lo voy a dejar acá anotado para ponerlo. Que esta guía después yo me la acuerdo y le subo una pauta más bonita. Bien. ¿Alguna otra duda? Ya, y alguien dice que sale en el apunte y ya le creo. La solución general de la EDO son en el conjunto H como por una constante, ¿cierto? Sí, como que para pasar de base a solución en una ecuación homogénea, desde la H, yo solo multiplico por una constante cada elemento de la base. Ya. Y el conjunto H es la unión de todas las bases, de todas las soluciones descritas anteriormente. Sí. Exacto. Ya. Ahora entonces voy a pasar a la parte C, que igual es como de evaluar casos y eso, y parece que eso le está gustando al DIM en este momento, así que hagámoslo para tener una idea de cómo separar en casos. Sería A, I, más B, I, más C, I, es igual a 0, con A, B, C reales y A distinto de 0. Ya. Entonces, en este caso, me dan una EDO homogénea no normalizada. Pucha, sí sé que les quedan flachas estoy viendo cuando uno ve estas cosas, pero hay que superarlo y aprender. Porque imagina, le sale otro. Hay que ahí darle vuelta. Bien. Lo primero que hacemos cuando vemos una EDO no normalizada, entonces es normalizar. Ay, no caché que más encima era la P1C también, perdón. No era para molestarlos. Ya. Entonces, normalizando es simplemente echarme este término del I'. Es despejar I', dejarlo solito. Entonces, yo puedo hacerlo porque A es distinto de 0. Entonces, divido por A y me queda entonces I' más B partido en A más C partido en A es igual a 0. Ahora, sacando el polinomio característico, me queda lambda cuadrado más B partido en A lambda
más c partido en a. Ya. Ahora vamos a encontrar las raíces como si fuese una ecuación cuadrática para empezar a evaluar casos, porque no sabemos qué son b, c y a más que reales y a distinto de 0, solamente porque si no esto estaría indefinido. Entonces, nos quedaría que lambda 1 y 2 van a estar dados por menos b partido en a más menos raíz cuadrada de b cuadrado a cuadrado menos 4 por c partido en a partido en 2. Y simplificándolo un poco, nos queda entonces que es menos b partido en 2a más menos raíz de b cuadrado partido en 4a cuadrado menos c partido en a. Ya. Entonces, ahora vamos a evaluar los casos. ¿Qué nos interesa saber? ¿Qué tipo de soluciones me va a dar estos lambda? Si son reales iguales, reales distintos o complejos conjugados. Puede ser cualquiera porque no sabemos cómo son. Entonces vamos a ver qué pasa con la raíz, ya que esto va a ser lo que me determine qué tipo de soluciones voy a tener. Entonces, veamos el primer caso, que va a ser el más fácil. B cuadrado partido en 4a cuadrado menos c partido en a igual a 0. ¿Qué pasa si esto es igual a 0? Entonces, me quedaría que lambda 1,2 solo va a ser menos b partido en 2a. Y de ahí tengo que ambas van a ser la misma solución. Entonces tengo dos reales iguales. Y la base de soluciones va a ser e a la menos b a x y x e a la menos b partido en 2ax. Entonces, para este caso, la solución va a ser a e a la menos b partido en 2ax más bx e menos b toda x a b reales. ¿Bien? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Sí, Ya. yo tengo. Dime. ¿Por qué al principio, cuando dividiste por A, la Y desapareció? ¿Qué cosa? ¿Por qué cuando dividiste por A, en el C, la I desapareció? Oh, ya. Ahí. Oye, se me había olvidado escribirla, ¿no? Ahí sí. Sí, sí. Gracias. Ya. Entonces Yo ahora tengo nos ponemos a ver. Ya, dime. ¿Es necesario normalizar, o sea, dividir por A? ¿No te daría lo mismo al final? Es que no para aplicar polinomio característico hay que tener la EDO normalizada. Ese es como parte de los requisitos para poder hacerlo. Ya, gracias. O sea, sí, al final sería lo mismo, pero es mejor hacerlo como dice el apunte que lo hagas. Ya. Ya. Ahora vamos a ver el caso donde esto es mayor que 0. Ya. Si esto es mayor que 0, entonces el término de la raíz va a ser un real. ¿Ya? Entonces, mis lambda van a ser esto mismo. Esto mismo, pero yo ya sé que este término está definido en los reales. Entonces, voy a tener dos soluciones reales distintas. Ahora, no voy a calcular la raíz de eso porque
es como raro. Pero voy a saber que voy a tener un lambda 1 y un lambda 2 que van a ser distintos. Que van a estar representados en cada caso por la solución con más y con menos. Entonces simplemente la base va a ser e a la lambda 1x, e a la lambda 2x, y la solución es a e lambda 1x más b e lambda 2x, con a y b reales, cualquiera. ¿Alguna duda para este caso? O sea, igual podrían dejar como el lambda 1 y lambda 2 despejados, pero no es necesario. Ya, ahora voy a hacer el caso donde b cuadrado partido en 4a cuadrado menos c partido en a es menor que 0. Perdón, Entonces, perdón, dime. en la base anterior no hay que poner como una exponencial por x, porque ¿Cómo? ya son dos soluciones. No, es que justo cuando es mayor a 0, en el ejercicio que acabas de hacer, ¿Sí? ¿Sí? cuando pusiste esta como base, no hay que multiplicar ninguna exponencial por x porque ya hay dos soluciones. Es que son las dos soluciones distintas, porque el I1 lo voy a tomar con más y el I2 con menos. Entonces, por eso son distintas y no existe una multiplicidad entre ellas. Por Ya. eso no es necesario multiplicar por X. ¿Se cachó? Sí. Ya. Entonces acá voy a tener la misma raíz, pero ¿qué pasa? Esta ya no va a ser un real, sino que me va a arrojar un i. La misma raíz, pero me va a botar un i. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener dos raíces que van a ser conjugadas. O sea, mi lambda, voy a copiarlo acá, al tiro vuelvo, más menos esto, pero esto va a tener un i, porque si esto es menor que 0, entonces la raíz no va a estar definida en los reales. Y así voy a tener el caso de dos soluciones de complejos conjugados, que también los voy a llamar I1 y lambda 2. No sé por qué me da por decirle I al lambda. Ya, entonces voy a llamar esta parte A, alfa, y esta parte beta, para no volver a escribirlo todo simplemente. Siempre lo pueden escribir todo si quieren. A mí cuando hago pruebas siempre lo escribo todo porque si no me enredo. Me quedaría e a la menos alfa x Fernanda, coseno. Dime. en la parte B no sería con el signo cambiado, ya que le sacaste el i para afuera. Ah, sí. Pero es lo mismo, al final me quedaría como menos más. Bueno, sí. Por eso no la había considerado, pero sí tiene razón. Coseno de bx y e menos alfa x seno de bx. Y luego la solución sería a e menos alfa x coseno de bx más b e menos alfa x seno de bx. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Es que en verdad sigo sin entender por qué uno tiene coseno y el otro seno. Pucha, después como que puedo subir un apunte de eso, como por qué las soluciones complejas pueden presentarse como senos y cosenos. Por mientras, no sé, te pido que me lo compréis nomás, porque
en verdad estoy como súper tonta y me voy a demorar caleta en tratar de explicarlo mejor. Pero Tiene que después ver con te con el puedo tema de seguir. las series, ¿no? Es que es por la anotación de hecho, ni siquiera me acuerdo el nombre de la anotación. Pero en Notación de álgebra habían Euler. cuando tenían eso y era como Sí, sí, notación de Euler. algo Sí. coseno, sí. Bueno, después les puedo subir como un material de eso, pero en verdad no tengo la capacidad mental de responderte mejor ahora. Igual estoy Ya, sí como entiendo. súper cansada. Ya. Ahora, el problema 2, yo creo que es súper importante entenderlo. Así como que si no me pescaron tanto para el 1, ahora es el momento en que tienen que entenderlo. El tema del Gronskiano. Ya. Este es súper largo, así que les pido por favor que vayan poniendo atención, porque todos los pasos dependen del paso anterior. Entonces, como que si se pierden en un punto, no van a seguir el problema. Así que cualquier duda que tengan, me dicen ya. Ya, tenemos esto. Ya. Tenemos este sistema, que son dos EDOs de segundo orden, que son además homogéneas, y nos piden demostrar una proposición que dice, entre dos ceros sucesivos de una solución de 1, cualquier solución de 2 debe anularse. Ya, esto es súper extraño. ¿Pero qué significa? ¿Qué es un cero? Es cuando la función simplemente porque estos son funciones de y, entonces es cuando mi función intersecta al eje X. Eso es un cero. Entonces me dicen que entre dos ceros sucesivos de 1, cualquier solución de 2 debe anularse. Es decir, que mientras eso está pasando, en algún punto de este intervalo, la otra función tiene que hacerse 0. Algo así, por ejemplo. ¿Ya? Esa es como la intuición a seguir en este problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Usando casi exclusivamente propiedades del Gronskiano. Entonces, la parte A me dicen que suponga que Z1 es solución de 1. Entonces, Z1 es solución de 1. Y que es positiva en el intervalo A, B. Entonces, Z1 va a ser mayor que 0 en A, B. Estamos entendiendo acá positivos como mayor estricto que 0, ¿ya? Y luego me dicen que Z1 de A es igual a 0 y Z1 de B es igual a 0. Y me preguntan, ¿qué se puede decir con sus derivados? La derivada es positiva, la función es creciente y alcanza su óptimo en A y en B. Sí, por ahí va el razonamiento de esto. Como decía su compañero, vamos a tener una función que primero es positiva en A y en B. Entonces, hagamos que este va a ser el punto A y el punto B. Nos dicen que es 0 en ambos puntos y que acá es positiva, pero va a ser como cualquier cosa. Ahí eso no era función. Ya, una cosa así, como sea la función.
Ahora, ¿qué pasa con las derivadas en estos puntos? Ya. Como el compañero decía, nosotros sabemos que hay una relación entre las derivadas y las pendientes, si lo vemos de forma geométrica, ya que las derivadas de una función me dicen como su tasa de variación en el crecimiento. Entonces, si vemos que si una derivada es positiva, entonces la función es creciente. Y si la derivada es negativa, la función es decreciente. Ahora, nosotros no sabemos nada más de la función que lo que está escrito acá. Entonces, ¿qué podemos decir de la función antes de a? Tenemos dos opciones solamente. Que la función haya sido negativa, acá, o que haya sido constante en 0. ¿Por qué? Porque es positiva en AB y es 0 en alfa. Entonces, como que infinitesimalmente cerca de ese punto, la función solo tenía esas dos opciones. Ahora, más lejos, no sé, pues pudo volver a ser positiva, pero eso no me importa. Solo me interesa estudiar esta pequeña vecindad. Y lo mismo para B. Pero el razonamiento con B es análogo, así que voy a como enfocarme en el de A. Entonces, si la función alrededor Una de A pregunta. solo podía ser, dime, ¿Por qué por qué no puede ir como bajando? Que antes de A haya sido positiva. sí, pues eso es lo que decía, que pudo haber sido positiva acá, Ya. pero por Yo había ejemplo, entendido que solamente. Si yo me acercara mucho, entonces como que acá igual tenía que acercarse a 0. Ya. Y ahora sí Porque entendí. para la única forma de que sea 0 es que cruce 0. Y para eso tiene que haber sido 0 como un píxel, un epsilon antes, o tuvo que haber sido menor que 0. Ya. Ya, gracias. Y con eso, yo digo que entonces, por ese razonamiento, que no voy a escribir acá, lo voy a escribir en la pauta porque no sé escribir, me demoro caleta. Voy a tener que Z1 en A tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya. De forma análoga para B, si acá es 0, entonces tuvo que cruzar el eje la función en algún punto o al menos intersectarla. Entonces, tambi' la función podía estar acá o podía estar acá. En ese caso, yo voy a saber que Z1' de B va a ser menor o igual a 0. ¿Bien? ¿Alguna duda con esta parte? ¿Por qué tienen que ser mayor o menores a 0? Ya, porque la derivada de la función en ese punto me está hablando sobre su crecimiento o decrecimiento. Entonces, como yo había dicho anteriormente, si z intersecta al eje de x en A y luego es positiva hasta B, hasta un poquito antes de B, porque en B vuelve a ser 0, entonces la única opción es que la función antes de eso estuviera constante en 0 o viniera por abajo de 0. No estoy hablando así como siempre, estoy hablando en la pequeña vecindad de A, que es donde me interesa analizarlo. Entonces yo puedo saber si en ese punto la función fue creciente o fue constante, que sería z' igual a 0. Y como no sé, tengo que darme los dos casos, que es mayor o igual a 0. Y análogamente para B, menor o igual a 0. Pero la función siempre es positiva y por eso decimos eso de que tiene que ser creciente igual a 0. Es que no es siempre positiva. Lo que pasa con z, que me dicen que es solución de 1. Luego me dicen que es mayor que 0 entre A y B, sin incluirlos. Me dicen que en A es 0 y en B es 0.
Entonces lo único que sé es que entre estos dos puntos la función es positiva y que cruza al eje X en A y en B. Entonces yo a partir de eso tengo que inferir qué estaría pasando fuera de eso, que sería un poquito más allá de la función, como estaba diciendo. Y entonces así yo puedo saber si la función en ese momento era creciente o decreciente. Eso sería que la derivada sea mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. Este es como un argumento de cálculo diferencial. Me acuerdo que se veía cosas así. Una pregunta, Dime. es que yo lo que no entiendo es, ¿qué pasaría si la función llegara como una recta directo hacia A, que onda positiva, así como lo que pasa en valor absoluto, que en cero no es diferenciable, onda que llegara como Es que acá, directo a... Es que te dicen que es es que continua, po. mira, es que sí, No, pues, te te dicen dicen que que B la es función es continua. continua, pero te dicen que z es solución de la EDO. Y cuando es solución de la EDO, al menos tiene que ser 2 veces diferenciable en el intervalo que está definido. Ah, verdad, ya. Por Ya, eso ahora. no ocurren esas cosas raras. Ya, dale, Y ya. si es Gracias. diferenciable, en particular es continua. Ya. Voy a hacer entonces la parte B, que viene siendo del Gronskiano. Porfa, si hay más dudas, díganme, porque no quiero que se pierdan, porque este problema igual es súper importante para Hola, el la curso. explicación de z derivada de 1 de A y lo mismo con B está en la pauta, va a venir en la pauta, ¿no? Sí, la pauta también la escribí como detallado. Acá no lo escribí tanto porque como que me iba a demorar mucho escribiendo y iba a perder el hilo de lo que estaba diciendo. Vale, muchas Pero gracias. sí. Ya. Ahora, en la parte B, nos dicen que Z2 es solución de 2. Y también nos dicen que Z2 es positiva en AB. Entonces, si se considera que el Gronskiano, a partir de las funciones Z1 y Z2, nos piden demostrar que W de A es menor o igual que 0 y W de B es mayor o igual que 0. Ya. Para eso vamos a calcular el Gronskiano. Como está al principio del resumen, el Gronskiano de Z1, Z2 de X va a ser igual al determinante de Z1 de X, Z2 de X, Z1' de X y Z2' de X. Bien, ahora, para calcular el determinante, yo multiplico este con este y le resto este con este, simplemente, como sería en álgebra lineal, y nos queda Z1 de X, Z2' de X, menos Z2 de X, Z1' de X. Bien, ahora tenemos que ver que esto es Wx, y qué pasa cuando evalúo X en A y en B. Entonces, W de A va a ser Z1 de A, Z2' de A, menos Z2 de A, Z1' de A. Y yo sé que por la parte A, esto es 0. Hoy no sé si ese color se ve, lo voy a poner más oscuro. Ya. Entonces, el Gronskiano me queda de la forma ya. Ahora, ¿qué pasa con el signo de esto? Como Z2 es solución de 2 y es mayor que 0
en AB, entonces, esperen un segundo. Estaba ladrando a mi perrito. ¿Y qué le pasó? Ya, entonces, esto, yo sé que Z1', como vimos antes, era mayor que 0. Y Z2 en A va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque me dicen que es positivo entre A y B. Entonces yo voy a asumir que se va a comportar de forma análoga a lo que estaba haciendo Z1. Perdón, esto era mayor o igual a 0. Entonces, como acá tengo un signo menos, esto me va a dar vuelta a la desigualdad y voy a llegar a que W de A va a ser igual, o sea, menor o igual a 0. ¿Ya? Disculpa, yo tengo una duda. Dime. No caché porque Z2 de A es, o sea, menos Z2 de A es mayor o igual a 0. Eso no. Déjame volver a leer el enunciado. Ya, es que acá nos dicen que Z2 de A es positivo entre A y B. ¿Cierto? Entonces, Sí. como la función es continua, en A, lo único que puede pasar es que Z2 sea todavía positiva o que sea 0, porque no se puede pegar un salto como que no puede pasar esto en una función continua, como que esto sea acá y acá y pase, como que esto esté acá y de repente haga un salto y pase a ser negativo, porque eso no pasa en las funciones continuas. Por Claro. eso mi argumento para decir que Z2 tiene que ser mayor o igual a 0. Gracias. Ya. Ahora, para ver el Wronskiano en B, voy a tener que Z1 de B, Z2' de B, menos Z2B, Z1'B. Ya. Entonces, yo sé que por A, esta parte de acá es 0. O sea, no, perdón. Me distraje y se me fue dando. Por A, yo sé que esto es 0. Porque me habían dicho que Z1 en A y en B es 0. Entonces, W de B es igual a menos Z2 de B, Z1' de B. Y yo había llegado a la conclusión de que Z' de 1 en B era menor o igual a 0. Entonces, esto va a ser menor o igual a 0. Y yo sé que Z2 en B, al igual que Z2 en A, tampoco podía pasar como que diera este salto. Entonces también voy a decir que va a ser mayor o igual a 0. Entonces tengo un menos, un más y un menos. Sí, eso tengo. A ver. Un segundo. Creo que me confundí con la pregunta. Ya. Entonces tengo que esto es menor o igual a 0. Ah, sí, y esto es mayor o igual a 0. Entonces, WB va a ser mayor o igual a 0. Ahí sí. Estaba bien.
bueno, recapitulando, porque igual me enredo un poco diciéndolo, ya, tenemos que calcular el Gaussiano, que es simplemente decir las soluciones y sus derivadas. Luego sacamos esto del determinante y nos quedaría esto, que es eso por eso menos eso por eso. Luego evaluamos en A, sabemos que esto se anula y sabemos que esto es mayor a 0, con un signo menos me queda menor a 0. De forma análoga para B, sabemos que esto se anula, entonces me queda mayor a 0, menor a 0, con un menos y me queda mayor a 0. Y así evalué los que me pedían, que era demostrar que WA es menor a 0 y WB mayor o igual a 0. ¿Se entendió? O sea, era simplemente aplicar demostración. O sea, Sí. aplicar enunciado. Sí. Ya. Era eso y las propiedades del... Bueno, lo único como de materia hasta acá era saber esto, como saber calcular el Gaussiano. Y lo otro era como ya de cursos anteriores, de saber cómo se comportan las funciones continuas y esas cosas. Lo cual nunca está de más a recordar, por cierto. Porque recuerden que los cursos son de acumulativos en materia. Entonces igual de repente no es bueno que se les olviden las cosas que ya vieron. Ya. En la parte C me piden demostrar que W es decreciente en A, B. Ya. De hecho, es estrictamente decreciente. Ya. Entonces, como habíamos visto en la parte A, yo puedo saber cómo el comportamiento de crecimiento de una función a partir de su derivada. Entonces, como que de alguna forma la pregunta me está diciendo, saca la derivada de W y ve si es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0. Entonces, ¿cómo hago esto? Porque igual el Gronskiano es como extraño y a priori yo no sé si es diferenciable. Bueno, el spoiler es que sí lo es. De hecho, el apunte dice que el Gronskiano es una función de clase C1, es decir, que no solo es diferenciable, sino que su derivada es continua. ¿Ya? ¿Y esto por qué pasa? Por las propiedades del determinante. Como al ser multilineal, tiene muchas propiedades bacanes que se ven como en álgebra lineal, más interesantemente. Bueno, y a los que nos compete, entonces, sí, el Gronskiano es diferenciable. Entonces, calculémoslo. W' va a ser entonces, voy a copiar la expresión que tenía del Gronskiano. Va a ser, tengo que este es mi Gronskiano, entonces tengo que derivar simplemente con respecto a X. Acá se me olvidó escribirle el X. Entonces, esto me va a quedar, a ver qué me dicen. Sí, eso mismo. Entonces, derivo eso y me queda Z1' de X, Z2' de X, más Z1, Z2'. Voy a escribirlo abajo. Eso era menos Z1', Z2', menos Z12', Z2'. Y con este se me van, porque son iguales, pero con signo contrario. Y me queda que la derivada de Gronskiano es Z1 de X
Z2X menos Z1. Ah, eso no era. Era con este. Ese con ese son el mismo. Sorry. X, Z. Y ese no tenía prima. Z2 de X. A ver, ahí está bien. Sí. Ay, chiquillas, perdón por los errores de matraca. Estoy igual cansadita yo. Todos tenemos un semestre difícil. Ya. Entonces, igual es extraño porque no sabemos nada de estas dos cosas. De esto y de esto. Entonces, ¿cómo encontramos información a partir de las segundas derivadas de esto? Bueno, ya que es cuando usamos que son soluciones. Y si son soluciones, solucionan. Entonces, volviendo al problema inicial, voy a copiarlo acá abajo. Tenemos esto. Y como Z1 es solución del problema 1, tenemos que Z1 soluciona. Entonces lo puedo expresar así. Y para Z2 también. Entonces, ahora puedo reemplazar mis Z1' y Z2' en la expresión del Gronskiano. A ver qué me dicen por el chat. Ah, bueno, puro shitpost. Entonces, reemplazando en el Gronskiano, me queda aquí Z1 de X por Z2', eso sería P2 de X, Z2 de X, menos Z2X por Z12', que es, acá me faltó el menos, bien, sería esto entonces, y reescribiéndolo un poco, nos quedaría que Z1 por P1 menos P2. Ya. Ahora, ¿qué sé yo de esto? Sé que X está en AB, porque ahí me piden estudiar la función. Entonces, en AB, por la parte anterior, la A, yo sé que esto es mayor a 0, estricto, porque me dicen que es positiva en AB, que Z2 es positiva en AB. Y luego, ¿cómo veo el signo de esto? En el enunciado del problema, nos dicen entonces que estos son dos números positivos, tales que P1 es menor que P2 para todo X en R. Entonces, en particular, P1 menos P2 va a ser menor a 0. Wow. Entonces, esto es menor a 0. Estricto. Y esto también son desigualdades estrictas. Entonces, puedo deducir que W' de X es menor a 0. Lo que es equivalente a decir que WX es decreciente en AB. ¿Alguna duda? Prácticamente todo. Ya en la C me confundí, me empezaba a confundir. ¿Sí? Pucha.
Bueno, recapitulando, quizás para ayudarlos un poco a procesar esto, ya. Tengo que demostrar que W es estrictamente decreciente en AB. ¿Qué significa esto? Que tengo que demostrar que su derivada es estrictamente menor a 0. ¿Ya? Entonces, yo sé que W es una función diferenciable, porque lo hice el apunte, ya que tiene propiedades bacanes del álgebra lineal, y simplemente calculo la derivada con respecto a x de W, que vendría siendo esto que tengo acá. Oh, está dirigido el camión. Ya. Bueno, ahora, para reemplazar lo que es Z2' y Z1, 2', yo no sé a priori qué son, porque no he estudiado las segundas derivadas de la función, pero yo sé que estas funciones son soluciones de el Z1 va acá y el Z2 para de las ecuaciones diferenciales respectivas. Por eso, si yo las reemplazo acá, voy a tener una expresión para Z2', 1 y 2. Luego vuelvo a mi Wronskiano y las vuelvo a poner acá, para así empezar a matraquear y encontrar una relación, que es lo que me interesa. No puedo hacer una relación con cosas que no conozco, entonces tengo que siempre estar como siendo recursivo a las cosas que conozco. Entonces, como me piden solamente evaluar entre A y B, lo bien mate fácil, solamente en AB, yo sé que esto es positivo en AB, porque me lo dicen en A. Esto es positivo en AB, porque me lo dicen en B. Y esto, gracias a esto, es que es negativo, porque lo dicen en el enunciado. Y eso no solo pasa en AB, sino que pasa en todo R. Entonces voy a tener acá un menos por un menos, o sea, un más por un menos, y eso me da un menos. Entonces, por verlo de otra forma, si es que quizás así les sirve más para entender, es que W' es estrictamente menor que 0. Entonces W es estrictamente decreciente en AB. ¿Sí? ¿Algo? A ver qué dicen en el chat. Es que sí, este problema es súper raro. Por eso es como importante ir siguiendo el hilo, que si no se van a perder. Si de hecho este problema salió en un control, y así que imagínense. Ya. ¿Alguna duda que haya quedado con esto hasta acá? ¿Qué consecuencia tiene que sea decreciente? Bueno, eso es lo que vamos a ver como en la parte siguiente, que por qué esto empieza a ser extraño. Porque en la parte siguiente tenemos que analizar qué pasa con Z2. Entonces ahora la idea es que decir como, oye, como algo hiciste mal, porque no puedes llegar a que algo es dos cosas distintas. ¿Ya? Vamos a la D. Entonces, ya. Nos piden que eso, nos piden concluir que Z2 no puede ser positivo. Uy, ya.
Ya, pero chiquillos, sí, se va a poder pasar. En algún momento la escuela va a tener que tener compasión por todos nosotros. Mi perrito no lo cree, pero yo sí. Ya. Entonces, si nos dicen que W es decreciente entre AB, vamos anotando todos los datos que tenemos. W es decreciente y esto es de la parte C. Nos dicen luego que W de A es menor o igual a 0 de B. Luego W, ya. Antes de anotar eso, que también se saca de la parte C, voy a hacer el siguiente razonamiento para que vayan cachando el hilo. Esta, ya. Si W es una función decreciente en AB y WA es menor o igual a 0, entonces me está diciendo que WA venía siendo negativa en 0 antes de AB y luego, además, es decreciente. Entonces, como que algo así estaría pasando. Supongamos que W es una función cualquiera, para entender cómo se está comportando. Ya. Este es A y este es B. Ya. Y nos dicen que en WA es menor o igual a 0. Entonces, pongamos que está acá, como así. Y luego puede estar como acá o acá. Y luego es decreciente en AB. Entonces, como que en el mejor de los casos, si W es 0 en A, va a ir bajando. Y es estrictamente decreciente, entonces tampoco existe el caso en que sea constante acá. Entonces, ¿qué pasa cuando W llega a B? Por las partes C y B, entonces, me está diciendo que W de B tiene que ser negativa. Pero en la parte B yo también encontré que W de B tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces diría que W en B tiene que ser menor que 0 y mayor o igual a 0 al mismo tiempo. Y eso no puede ser. Entonces llegué a una contradicción. Luego recapitulo todo lo que hice y puedo asumir que el error que cometí fue que Z2 no puede ser positiva. Ahora, ¿pude haber encontrado otra condición para esto? Sí. Pude haberlo hecho. Pude haber dicho que quizás jugar con el signo de Z1. ¿Pero por qué escogí Z2? Porque me lo pedían en el enunciado. Peña, Dime. ¿podrías repetir de nuevo la D, por favor? Sí. Me perdí. Ahora recapitulo. Ya. La D nos pide concluir que Z2 no puede ser positiva en AB. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? En la última parte, nosotros encontramos que W es estrictamente decreciente en AB. Ahora, a mí solo me interesa demostrar lo que me pidieron anteriormente. Yo pude haber demostrado como otras contradicciones a partir de esto, pero voy a enfocarme solo en demostrar que Z2 no puede ser positiva. Ya. Como sé que W es decreciente en AB, sé que tiene que ser una función que va a ir como bajando, porque es estrictamente decreciente. Ahora, ¿qué más sé? Sé también que en W, en X igual a, W tiene que ser menor o igual a 0. Es decir,
que en el mejor de los casos, W es 0. ¿Y esto qué significa? Que si luego es decreciente, desde 0, B va a tomar un número negativo para W, porque es una función estrictamente decreciente. Y yo sabía también por B que yo demostré en B que W en B es mayor o igual a 0. Entonces estoy llegando a que W en B es menor a 0 y mayor o igual a 0 al mismo tiempo. Y eso no puede ser, porque un número no puede ser 1 y 2. No puede ser menos 1 y 0. Eso no existe en lo que estamos viendo. Y luego hay una contradicción. Y cuando yo llego a una contradicción, es para darme cuenta de que alguna de las hipótesis que yo tomé como verdaderas es falsa. Y en este caso, una de las hipótesis que yo tomé como verdaderas es que Z2 era positiva. Entonces, como llegué a la contradicción, voy a concluir que Z2 no puede ser positiva. Ah, ya entendí. Gracias, Peña. Ya, bacán. Perdón, pero entonces no Dime. importa que para demostrar que W es decreciente usamos que Z2 es positivo. Sí. Es que eso da lo mismo donde busque la contradicción, la puedo hallar en muchas partes, ¿cachai? Porque exactamente como dices, si no hubiera tomado que Z2 era positivo, no hubiera llegado a que W era decreciente, entonces no hubiera llegado a la contradicción. Porque yo en cada hipótesis desde B tomé que Z2 era positivo. Y eso es lo que me lleva a la contradicción. Entonces, en verdad, W sería creciente. En verdad, no. Déjame pensarlo un segundo. Es que creo que esa parte se va a entender mejor cuando lleguemos al final. Como que igual si te respondo bien eso ahora, como que es un spoiler. ¿Ella? Ya, dime. Entonces concluimos que Z2 no puede ser positiva para cumplir con lo que nos piden en el enunciado. Sí, es que como decía, podía concluir como varias cosas, pero por ejemplo, yo también asumí cosas de Z1. Eso sería una opción también como de encontrar una contradicción. De hecho, es lo que se va a ver más adelante. Y por eso gracias. no quería como adelantarme tanto en eso, para que después se fuera entendiendo a medida que hiciéramos el resto de los pasos. Ya. Entonces, pasemos a la parte. Yo creo que si alcanzamos a terminar esto, nos quedamos acá, porque igual ha sido como súper agotador, yo cacho para ustedes este problema. Ya. Ya. A ver qué me dicen en el chat. Alguien dice que sí. Ya. Bien. Ahora en la parte nos dicen, ¿podrá ser que Z2 sea negativa en AB? Concluya que Z2 tiene que anularse en AB. Ya. Ahora, de nuevo, a sostener todo lo que ya teníamos, volviendo. Como bien decía la compañera, yo podía asumir distintas cosas de Z2 y de Z1. Y llegar a distintas contradicciones y asumir distintas cosas. Pero es como tan amplio esto que por eso es importante como que el problema estuviera guiado, porque esto sale en un control. Entonces imagínense como lo extraño que es, más que no tuviera guía.
¿Ya? Por eso solo nos vamos a dedicar a ver ahora qué pasaría si Z2 fuese negativa en AB. Ya. Nosotros llegamos a las conclusiones, a estas conclusiones en la parte D. Pero ¿qué pasa ahora si Z2 es negativa? Entonces, Z2 tiene que ser menor a 0. Ya. Voy a volver para ir viendo las cosas que hice. Ya. En la parte A no dije nada de Z2, entonces no tengo nada que volver a evaluar. En la parte B, acá yo asumí que Z2 era positivo. Veamos qué pasa si asumo que es negativo. Entonces, acá WA me quedaría mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque acá yo asumí que Z2 era mayor o igual a 0. Entonces, me quedaría que WA es mayor o igual a 0. Lo voy a anotar y vuelvo al tiro. Ya. Pucha, si tuviera pizarra sería mucho menos desordenado, pero el pucha es lo que hay. Ya. En la WB, yo llego a esta expresión donde acá asumo que es mayor o igual a 0. Entonces me quedaría un menor igual a 0, un menor igual a 0 y un menos. Entonces sería como menos, menos, más por menos, menos. Entonces me quedaría que WB va a ser menor o igual a 0. Básicamente es volver a hacer todo lo que ya hice, pero con el signo distinto. Ya. Ahora en la parte C, para estudiar el crecimiento, acá yo asumí que Z2 era mayor a 0, pero ahora sé que es menor que 0. Entonces me queda mayor a 0, menor a 0, mayor a 0. Entonces, W' de X me queda mayor a 0. Entonces la función es estrictamente... Pero ¿sabemos que es menor a 0 o no era menor igual a 0? No, acá sabemos que es estricto porque estamos evaluando solo en AB. Y me dicen ahora, imagínate que Z2 era negativo en AB, no positivo. ¿Ya? Y esta desigualdad es estricta por esto. Y Z1 se queda igual. No, todavía no estoy evaluando eso. Ya. Entonces, de nuevo, veamos qué pasa. Ya. Yo sé que es creciente. Y además, ya, un segundo. Esta es la parte E. Entonces, lo que pasaría es que tendría una contradicción nuevamente. ¿Por qué? Porque W es creciente y en A es mayor o igual a 0. Y luego empieza a crecer. Pero acá me dicen que W en B es menor o igual a 0. Y acá tengo que W en B es mayor a 0. Entonces, nuevamente llega una contradicción. Y recapitulando las hipótesis, y por lo que me pide el enunciado, Z2 no puede ser negativa en AB. Entonces, tengo que Z2 no es ni menor a 0 ni mayor a 0. Entonces, la única opción que me queda es que Z2 sea 0. En algún punto. No necesariamente en todo el dominio.
¿Por qué? Porque yo todo el rato lo que hice fue estar trabajando es decir, lo que yo hice todo el rato fue decir que Z2 se comportaba igual para todo su recorrido en AB. Ahora, ¿yo puedo decir que para todo X Z2 es 0? No, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque ahí tendría que empezar a hacer otro tipo de procedimiento para ver como todos los puntos. Lo único que yo he demostrado es que Z2 no es ni positiva ni negativa, completamente. Porque recordemos que Z2 varía con respecto a X. Entonces, lo que estoy diciendo es que en algún punto Z2 va a ser positiva, en algún punto va a ser negativa, y lo que estoy diciendo es que en algún punto no va a ser ninguna de esas. Podría ser que Z2 fuera 0 constante. Ya, pero no necesariamente. ¿Alguna duda hasta acá? Me voy a agregar acá. Peña, Bueno, voy a recapitular. ¿Ah? ahí llegaste a una contradicción porque, entre comillas, graficaste el Worksian, ¿era? El gronskiano. Sí, Ah. es que a lo que llegué es que en este caso, en el gronskiano en A era mayor o igual a 0, en B menor o igual a 0, y aparte era estrictamente creciente. Entonces, en A yo sé que parto en un punto mayor o igual a 0 y solo crezco. Entonces, en B no puede ser menor que 0 o igual a 0. Y por eso llegué a la contradicción. Ah, ya, gracias. Igual sé que este es un problema como difícil de entender, entonces por eso quería ponérselos al tiro, para que tuvieran tiempo de procesarlo, porque igual yo creo que les va a servir caleta entender esto después para el otro control, que no sé qué les van a preguntar, pero ya vi que están como jaladísimos con las preguntas. Entonces, eso. Bien. ¿Alguna otra duda? Disculpa, porque era que Z2 no podía ser mayor que 0. Déjame terminar la clase. ¿Cuánto le queda? Menos de media hora. Bueno, necesito también yo el internet. ¿Me lo intentaste? Ya. ¿Se me habéis preguntado? Sorry. Si podía repetir por qué Z2 no podía ser mayor que 0. Ya. ¿Por qué Z2 no podía ser mayor que 0? Eso lo vimos acá, en la parte anterior, porque W es creciente en AB y W de A es menor o igual a 0 en B. Entonces, yo parto de un número menor o igual a 0 decreciendo. Y yo tenía, entonces saco dos hipótesis, saco dos cosas que son contradictorias, que W es menor que 0 y es mayor o igual a 0. Perdón, Hago es que un no me acordaba de esa procedimiento parte. tranquilo. Hago un procedimiento análogo y concluyo que Z2 tiene que anularse en algún punto. Vale, gracias. Ya, tranquilo. Voy a ver el chat. Sí, cabrón, pucha, me dio mucha pena esa cuestión. Ojalá. Igual, recuerden que siempre me pueden hablar por correo, a veces me demoro un poco. O igual con respecto a lo de las tareas, habían algunas como que no les podíamos responder. Entonces por eso no les respondimos, no es porque nos diera baja o algo. Y a veces teníamos que preguntarle al profe. El profe no nos respondía rápido, pues igual eso. Perdón por las demoras con la tarea. Ya. Peña, Dime. una duda. Ponte tú ahí dice que el Wronskiano es mayor a 0 desde Sí. A en adelante. ¿Eso está directamente relacionado con el Z2? ¿Esa podría ser como una contradicción? Es que por eso, porque yo hice esas cosas
tomándome como hipótesis que Z2 tenía un cierto signo. Claro. Y también Z1, por eso eran como muy análogas. De hecho, la parte siguiente se trata de ver qué pasaba con Z1. Ahora, yo puedo decir como cualquiera de las dos hipótesis era que estaba mal, pero como me lo pedía en el enunciado, yo elegí Z2. Ah, ya, gracias. La tarea de métodos numéricos es individual. Cuando yo la di, eran parejas. Y yo espero que todavía lo siga haciendo. No nos han dicho que no vaya a ser en parejas. Así que ojalá que sí. Igual traten de hacerle como preguntas tipo de controles, fechas, esas cosas al profe cuando tengan las clases. Porque ahí les va a responder más rápido que a mí. Ya. En la parte, entonces, ahora F, nos piden ver qué pasaría si Z1 fuese negativa en AB. Entonces, como que no le quiero dar tanto énfasis a esto, porque quiero llegar como a la demostración final, a la conclusión. Así que lo voy a explicar simplemente. Ya. ¿Qué pasaría entonces si Z1 fuese negativa? Vamos por parte. En la parte A, yo partí asumiendo que era positiva. Entonces, si fuese negativa, lo voy a escribir con celeste, ahora tendría la desigualdad para el otro lado simplemente, porque la función estaría como así. Entonces, me iría pasando lo mismo que con Z2 y finalmente llegaría a la misma contradicción, que es que Z1 tiene que anularse en algún punto entre dos soluciones de Z2, que es al final lo mismo que pasa con Z2, por eso no le estoy dando tanto énfasis. ¿Ya? Peña, ¿Mm? para este caso, asumimos que Z2 es igual a 0, ¿ya? O como que no nos preocupamos de Z2. Mira, sabéis que igual yo tuve mucho tiempo esa duda y probé hacerlo de todas las formas y al final igual llegamos a lo mismo. Entonces puedo tomar el Z2 como cualquier cosa al final. Ah, ya. Al menos según lo que yo hice. Igual creo que está bien. Podría haberme equivocado, pero lo hice varias veces. Ya. Entonces ahora quería terminar con la parte G, porque igual este problema es como súper denso y no los quiero como cansar más. Igual va a estar en la pauta todo. Perdón, la parte F, ¿qué era? F era ver qué pasaba con Z1 negativo. Ah, ya. Pero tomando como Entonces que era el hacer, lado es 0. según yo vi, si tomabas que Z2 era un valor positivo o negativo, llegabas a la misma contradicción. Con 0, no me acuerdo en verdad. Pero creo que también llegabas a la misma contradicción. Que al final lo que hay que decir es que entre dos ceros de una va a haber un 0 de otra. Y eso pasaba cuando Z2 no era 0, específicamente. Porque igual recordamos que acá, sí, ya me acuerdo, acá recordamos que Z2 era para algún X, no era 0 constante en todo el intervalo necesariamente. Entonces yo no podía llegar y decir Z2 es igual a 0. Ahora, si yo tomo Z2 positivo o negativo, llego a lo mismo, a la misma contradicción. Eso. Ya. Entonces, ahora la parte G concluye básicamente. Ya. Entonces,
Entonces, recapitulando. Ya. Yo al final llegué a que para distintos valores, ya vamos por caso mejor, si Z1 es positiva, entonces llegamos a que Z2 debe anularse en algún punto entre A y B. Entonces, como que tengo mi primer caso, que es que acá está A, acá está B, y Z1 es positivo. Cualquier cosa que tal que se anule en A y B. Y yo sé que Z2 va a ser cualquier cosa, pero se va a tener que anular en algún punto entre A y B. Luego pasa lo mismo si Z1 es negativa, por las mismas conclusiones que llegamos en la parte D. Acá al final como que si es positiva o negativa da un poco lo mismo. Luego, si yo tengo que... ahora, si cambio de roles con Z1 y Z2, también voy a llegar a lo mismo, porque estoy tomando todo el rato constantes arbitrarios. Ese es como lo que había que llegar a concluir acá. Entonces, para cualquier Z1, en este caso, que cumpla las condiciones presentadas en el problema, es decir, Z1 sea solución de 1, un Z2 cualquiera, solución de 2, tal que tenga dos ceros en un intervalo, siempre va a haber, va a pasar que Z2 alcance uno de sus ceros. Ahora, para aterrizar un poquito el concepto, imagínense las funciones seno y coseno. Entonces, yo voy a tener acá que acá tengo 1, menos 1, pi medios, pi. Ya. Entonces voy a tener que una función va a ir así, y la otra función va a ir así. Y bueno, eso es más o menos un ejemplo de lo que estábamos tratando de mostrar acá. Que entre dos ceros consecutivos, la función no es necesariamente negativa ni positiva, como vemos acá, y alcanza un cero. De repente, cuando tengan cosas tan raras, traten de buscar como analogías para lograr comprender lo que les están pidiendo. Porque acá, por ejemplo, el problema era súper raro, pero si te lo explicaban como, no, mira, cuando tenía el seno y coseno pasa eso, y hubiera sido como un buen hint, ¿cachai? Así que eso. ¿Alguna duda? ¿No? O sea, voy a dejar la P3 resuelta en la pauta, porque igual para dejarle un rato para procesar esto, y me dio mucha pena el cabrón que se tenía que ir, así que eso. Igual voy a tratar de detallar bien la pauta y en un rato se la subo. Y ahí cualquier otra duda que les surja me pueden decir y también les voy a subir de ahí la clase. Así que eso. Cuídense harto y recuerden que la U de repente no es tan importante como estar bien. A uno igual le cuesta darse cuenta de eso. Vale, muchas gracias. Chao, cuídense. Gracias. Cuídate. Muchas gracias. Cuídate. Gracias, Chao, Peña. chao. Chao, gracias. Todo en el AUX, gracias. Gracias.